Buenas noches, qué placer acompañarles. Bienvenidos, arranca así nuestra edición central. Así es, información de inmediato, mucho que comentar. Vamos con nuestros titulares. Cuba y el mundo honran la memoria, pensamiento y legado del comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, a 9 años de su partida física. Ha entrado en vigor el silencio electoral en Honduras. Más de 6 millones de ciudadanos reflexionan sobre su voto para emitir el próximo domingo 30 de noviembre, en medio también de tensiones por denuncias contra el bipartidismo. Y este 25 de noviembre, pueblos de todo el mundo se movilizaron en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Más adelante, en Enclave Mediática, el fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz, presentó su dimisión por el caso de revelación de datos relacionados al fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, un polémico caso que agita la estructura política de ese país. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Más adelante en Enclave Mediática. Y Luis Fernando Villasmil está listo para contarnos lo más destacado en deportes en nuestra edición central. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a esta hora en la edición central para hablar sobre el acontecer deportivo. Como titular principal tenemos que el mundo conmemora el legado de la leyenda del fútbol, Diego Armando Maradona, este martes a 5 años de su partida física. Pero los detalles de esta y otras informaciones más adelante. Y en Cultura estaremos hablando de este segundo encuentro del pensamiento estético en progreso. ¿Qué representa esto? Un debate abierto a la reflexión en cuanto a la manera en la que los pueblos se expresan y reflexionan. Ha arrancado este 25 y culminará el 27 de este mismo mes. Los detalles más adelante. Presentados los titulares, vamos también al adelanto con nuestra compañera Madeleine García desde Caracas. Madeleine, adelante. Hola, muy buenas noches. Pues sí, el presidente Nicolás Maduro se unió a una marcha que hubo hoy acá en Venezuela por la bandera y también por la espada de Bolívar, pero sobre todo para ratificar la soberanía y la paz de este país. El mandatario venezolano recorrió parte de los próceres con el pueblo. Fue una marcha de la Unión Cívico-Militar y policial muy simbólica en estos tiempos. Y decía el mandatario venezolano frente al asedio de Estados Unidos que hay que estar pendientes de lo que suceda en Venezuela, que nadie baje la guardia. Y quiero compartir con ustedes lo que... Vamos a retomar más adelante el enlace con nuestra corresponsal desde Caracas, pero también hay información que se genera no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo, a propósito de los 9 años de la partida física del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, rumbo a su centenario también, y que marca con ello el legado que ha trascendido más allá de sus fronteras. Les compartimos por aquello también las frases más emblemáticas que dejaba este líder revolucionario. Hasta el hierro puede ser destruido, pero las conciencias no. Hay un hierro especial que se llama conciencia. Es un acero especial que no puede ser destruido, ni por la candela, ni por ninguna bomba atómica, ni por nada, decía. También tenemos esta frase que conmemora también parte de su legado y lo que trasciende en su lucha. Hay cuestiones que trascienden los problemas nacionales, decía Fidel. La paz requiere de muchas cosas: paciencia, sabiduría, esperanza, justicia social, para adquirir toda la fuerza necesaria a fin de alcanzarla. Y es que en Cuba conmemoran 9 años de la partida física del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Allí los cubanos recuerdan al comandante como el hombre que dejó un legado en Cuba y en el mundo entero por su pensamiento crítico y gestión social en favor de los pueblos. Fidel Castro fue considerado por muchos como un padre, un consejero, amigo y la voz
la voz que daba seguridad en situaciones en las que el pueblo necesitaba la confianza de su dirección frente a desafíos y amenazas del imperialismo norteamericano. Desde la Universidad de La Habana oficiarán una velada política y cultural para honrar al comandante en homenaje central a quien lideró en 1959 el movimiento revolucionario para sacar del poder al dictador Fulgencio Batista, y en Casa de las Américas conversatorios también sobre su legado. Y como no podía ser de otra manera, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacaba el legado del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a través de sus redes sociales con este mensaje: Fidel vive entre nosotros, quien lo dude, que lea, vea, oiga cuánto nos sigue hablando el comandante en jefe de la Revolución Cubana, desde la inmortalidad de sus ideas y la fuerza de su legado, que nos continúa desafiando todos los días, compartía así el presidente cubano. También Nicaragua rinde homenaje a Fidel Castro en el 9º aniversario de su partida física. Desde Managua, nuestra compañera Kenia Doña. Fidel siempre naciendo, Fidel siempre creciendo, Fidel en esta infancia de boinas encendidas, Fidel en la vanguardia de la juventud. Managua rinde homenaje al comandante Fidel Castro Ruz en el 9º aniversario del paso a la inmortalidad, en el monumento a los héroes de la patria, contiguo a Plaza de la Revolución. La Asamblea Nacional Juventud Sandinista 19 de julio y personal de la Embajada de Cuba en Nicaragua colocaron ofrenda floral celebrando su vida y reflexionando sobre el legado del dirigente revolucionario de Cuba y del mundo. Hoy le decimos, comandante Fidel, las ideas, el amor y la paz pueden más que el odio en la humanidad. Por eso es que hoy celebramos a Fidel. Fidel que está aquí con nosotros y que nunca se va a ir, porque Fidel es ciudadano nicaragüense. Fidel es nuestro comandante, es nuestro guía. Desde este sagrado lugar que honra la historia y la memoria de nuestros héroes y mártires y del ideario sandinista, conmemoramos a este gigante político, pensador, humanista, al líder visionario que iluminó e inspiró la Revolución Cubana y revoluciones alrededor del mundo como la Revolución Popular Sandinista. Hoy los desafíos siguen siendo los mismos. Los colonialistas y los imperialistas pueden vestir nuevos ropajes, pero sus pretensiones expansionistas no han cambiado. Las perversiones imperialistas se traducen a bloqueos, medidas coercitivas unilaterales, campañas mediáticas, listas arbitrarias e intentos de golpe de Estado con el fin de tratar de acabar con nuestras revoluciones soberanas. Noviembre es un mes cargado de memoria e historia para los pueblos revolucionarios que recuerdan a grandes revolucionarios como Fidel, dejando una huella imborrable y que sigue guiando la marcha de los pueblos hacia la dignidad plena. Hoy se cumplen 9 años de la partida física del comandante en jefe Fidel, pero no nos convoca el luto, sino la celebración de una vida que se multiplicó en millones, de una idea que se hizo patria, continente y sobre todo esperanza. Porque Fidel vive en cada lucha, en cada gesto de solidaridad y en la firmeza inquebrantable de nuestros pueblos. Al recordar a Fidel, es inevitable evocar la fraternidad indestructible entre Cuba y Nicaragua. No es una simple relación diplomática, es una hermandad forjada en los principios compartidos de soberanía, justicia social y antiimperialismo. Llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversión. Llegó el comandante. En el marco de esta conmemoración, la Universidad Casimiro Sotelo inauguró un museo de ciencias naturales dedicado al líder cubano. El espacio estará disponible para estudiantes universitarios con el objetivo de fomentar el interés científico y ambiental. ¡Viva Fidel! ¡Viva! Kenia Doña, Telesur, Nicaragua. Y la Universidad Nacional de Colombia también se suma a esta conmemoración internacional en homenaje a la memoria y sobre todo al legado de este líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. A 9 años de su partida física, el pueblo colombiano muy atento a la efeméride de nuestra corresponsal en Bogotá, Valeria Cardona, con más detalles.
Un saludo muy especial para todos ustedes desde la Universidad Nacional de Colombia, en donde el día de hoy se está realizando una conmemoración por los 9 años de la partida física del comandante en jefe Fidel Castro. Nos encontramos acá con Francisco Tolosa. Él es escritor del prólogo del libro La historia me absolverá, un libro que se va a leer hoy acá en este auditorio. ¿Qué nos puedes decir sobre este libro, sobre este homenaje y sobre esta jornada? Desde la Universidad Nacional y en general desde el pueblo colombiano queremos hacer parte, ser partícipes de ese centenario del comandante en jefe Fidel Castro. Consideramos que su legado sigue vivo en América Latina. Hemos querido que sea acá en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que se lance o se relance este alegato histórico tan importante. En momentos en que en América Latina se discute el derecho a la rebelión, en momentos en que en América Latina se discute sobre la guerra jurídica y la utilización de aparatos jurídicos para criminalizar y acabar con países, es vigente el pensamiento de Fidel Castro. Y un elemento adicional, un legado muy importante que también nos deja el comandante, porque Cuba fue la sede de los diálogos de paz, Cuba ha sido facilitador de los diálogos de paz en Colombia, es la paz de América Latina, la paz de nuestra América. Cuando hoy sobre el Mar Caribe acechan, ¿sí?, potencias imperiales, cornetas de guerra, es importante reiterar el llamado a la paz que hacía Fidel y por una América independiente, nuestra América independiente y soberana. ¿Cuál es el mensaje que se deja con esta conmemoración, ese mensaje que dejó el comandante para Latinoamérica y para el mundo? Bueno, es inenarrable por los mismos décadas de lucha que representa Fidel. Queremos reivindicar a este primer Fidel, al Fidel prisionero político del cuartel Moncada, con un llamado solidario a todos los prisioneros políticos de nuestra América que luchan por la independencia y la soberanía de sus países. Es reivindicar al Fidel antiimperialista, es reivindicar al Fidel estudiante, al Fidel crítico del derecho, al Fidel defensor de derechos humanos. A ese primer Fidel estamos reivindicando en este primer acto con el relanzamiento de La historia me absolverá, y a ese Fidel víctima de la guerra jurídica, como hoy lamentablemente son víctimas de la guerra jurídica otros presidentes, otros luchadores y luchadoras sociales en nuestra América. ¿Y qué podemos encontrar en este libro que se va a leer el día de hoy? No, es muy sencillo, hay un prólogo muy sentido por el amor que también le tenemos al proceso de la Revolución Cubana. Es un acto de solidaridad con Cuba en medio del bloqueo imperial y en medio, insisto, de las cornetas de guerra que todavía resuenan en el Mar Caribe. No solamente con Cuba, sino con todos los pueblos de América Latina que han luchado. Habría que decir que vamos a encontrar el alegato del comandante en su momento, con las frases tan contundentes, tan sonoras. El autor intelectual del cuartel Moncada es José Martí, y es reivindicando nuestro legado nuestro americano en la lucha política, reivindicando el agotamiento de determinadas formas jurídicas ante un régimen como era el de Batista, espurio y al mismo tiempo liberticida, y es también reivindicar la sentencia con la que cierra: condenadme si es preciso, como hoy pueden condenar en la DEA o en Nueva York a ciertos luchadores y luchadoras por la libertad, como hoy condenan al pueblo venezolano, como hoy persiguen al presidente Petro. Condenen, que la historia los va a absolver, como lo hizo con el comandante Fidel Castro. Guardadas todas las proporciones, ¿no? Muchísimas gracias. Nosotros continuaremos acá desde la Universidad Nacional escuchando los fragmentos de este libro y este sentido homenaje al comandante en jefe Fidel Castro a 9 años de su partida física. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, Cuba anunció la Feria Internacional de La Habana con sede en el recinto ferial Expo Cuba. Nuevas medidas económicas en línea con el programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Entre las prioridades también figuran la estabilización macroeconómica, la participación además de todos los actores y el impulso que se va a dar a la inversión extranjera. Vean esto. Sí, como parte de la Feria Internacional de La Habana en el recinto ferial Expo Cuba se anunciaron hoy medidas fundamentales para dinamizar la economía. Impactan fundamentalmente en el ámbito de los negocios y en la atracción de capital foráneo. Más detalles les propongo conocer en la siguiente nota. Cuba continúa abierta a nuevas formas de inversión, cooperación y creación de valor en el ámbito de los negocios, siempre bajo la premisa de nunca comprometer la soberanía del país y en el marco de la Constitución de la República, según se dio a conocer en la Feria Internacional de La Habana. Estas decisiones forman parte de la implementación del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Están dirigidas a ampliar las capacidades operativas de la inversión extranjera en el país y también a simplificar los procedimientos y agilizar sus operaciones.
Las medidas incluyen un esquema financiero diferenciado, operaciones en divisas y moneda nacional, más autonomía en los procesos, comercio electrónico con pagos desde el exterior y flexibilidad en la contratación de fuerza de trabajo en la inversión extranjera. ¿En qué consisten estas transformaciones? Primero, se va a establecer un nuevo esquema diferenciado de funcionamiento de la inversión extranjera, donde podrán operar según sus necesidades en moneda nacional y en divisas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hemos iniciado, y es conocido también como parte de las acciones del programa de gobierno, un proceso de dolarización parcial de la economía, y la inversión extranjera mayoritariamente opera en moneda nacional. Sin embargo, como parte de este proceso de dolarización parcial, se ha identificado la conveniencia de que puedan operar en ambas monedas de manera flexible, de forma tal que de acuerdo a sus necesidades puedan generar operaciones hacia los distintos sectores de la economía. Como parte del Foro de Inversiones en el contexto de FIAP 2025, el viceprimer ministro presentó además una cartera de oportunidades actualizada con 426 proyectos. Esto también está estrechamente ligado a la necesidad de que la inversión extranjera dirija su mirada a la obtención de fuentes de ingresos externos, es decir, hacia el mercado exterior, exportando bienes y servicios, pero también a diferentes segmentos del ámbito nacional donde se pueden obtener ingresos en divisa. Trascendió que dentro de las medidas, las prioridades se centran en la exportación y sustitución de importaciones, en la producción de alimentos y actividades intensivas en conocimiento. Hay otras cuestiones que impactarán definitivamente en la nueva ley de la inversión extranjera que, como ustedes conocen, se ha aprobado un cronograma legislativo y está previsto para la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de diciembre del mes de diciembre del año 2026, la adopción de una nueva ley, si todos los trabajos y los componentes de los trabajos también y las personas que participan en el proceso estuvieran de acuerdo con las modificaciones. Medidas que buscan más transparencia y garantías, calidad de vida y crecimiento financiero en beneficio del pueblo cubano y del desarrollo económico nacional. También como parte de la actualización de estas medidas que impactan en la economía nacional, se busca que todos los actores sociales contribuyan a los esquemas financieros y atraer a cubanos residentes en otras naciones a contribuir al avance de la patria en función de la calidad de vida del pueblo cubano. Muchísimas gracias, despido así la señal. Gracias, Isabel Díaz. Y vamos a revisar lo que acontece también en Venezuela, una jornada intensa de movilización. Nos adelantaba nuestra corresponsal Madeleine García desde este encuentro, este acto central que se ha celebrado en el patio, además de la Academia Militar. Allí el presidente Nicolás Maduro hacía un llamado a defender la soberanía y también a defender la paz del país, pese a las amenazas extranjeras, decía. Madeleine García, nuestra compañera en Caracas, con más detalles, Madeleine, de la efeméride, que es simbólica, por supuesto, para los venezolanos, pero sobre todo con el llamado a la paz de ese país. Adelante. Hola, muy buenas noches. Pues el presidente Nicolás Maduro, al llegar a la Academia Militar, dijo prohibido fallar. ¿Y a quién le dijo esto? Al pueblo venezolano, a todos los líderes y lideresas de las comunidades, a los jefes militares, a los jefes policiales, a todos aquellos atentos ante el ataque de Estados Unidos en contra de Venezuela, y prohibido fallarle a la paz, prohibido fallarle a este país que hace ya 200 años, decía el mandatario venezolano, el Libertador recibió por parte del ejército en Perú la espada libertadora, la espada de Bolívar, la espada precisamente de la dignidad. Y en el marco de esta actividad que se conmemoró, se celebró hoy en Venezuela con esta multitudinaria marcha por la bandera de Venezuela y por la espada de Bolívar, pues el presidente dijo eso, prohibido fallarle a Venezuela. Vamos a escucharle al presidente Nicolás Maduro. A todos los que tengan responsabilidades de mando, a los que tienen responsabilidades de mando en las unidades militares, en la milicia bolivariana, en las UCM, en las BPD, aquellos que son jefes de REDI, SODI, ADI, aquellos que tienen responsabilidades de mando en las fuerzas policiales, Policía Nacional Bolivariana, SEBIN, DGCIM, 6CPC,
aquellos que tienen responsabilidades de mando en las zonas de paz, aquellos que son voceros, voceras y líderes de las 49.000 consejos comunales y de los 5.336 circuitos comunales, aquellos que tienen mando en los 235.000 comités bolivarianos de base integral, aquellos líderes estudiantiles, obreros, campesinos, pescadores, pescadoras, a todo nuestro pueblo, con responsabilidad y amor, les digo, si Bolívar pudo construir 7 cuerpos de ejército para ver libre a toda Sudamérica y garantizar la consolidación de la independencia de Centroamérica y más arriba, nosotros tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga. Y eso ratifica lo que ha dicho el mandatario venezolano durante todo este tiempo. La Fuerza Armada se ha venido preparando, el pueblo también se ha venido preparando para enfrentar cualquier ataque. De acuerdo al ataque de Estados Unidos o venga de donde venga, Venezuela responderá. También dijo el mandatario venezolano que por allí habían algunos traidores. No dio muchísima más amplitud de esto. Hay que recordar que el día pasado durante su programa habló que precisamente le había llegado una información de inteligencia que estaba en pleno desarrollo esto, y hoy dijo algo más o menos. No permitamos que estos traidores puedan derrumbar la paz de Venezuela. Estamos todos a llamarlos, a defenderlo y a no fallar. Nosotros, por supuesto, estamos haciéndole seguimiento a este tema, sobre todo por lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el tema de las aerolíneas, donde se han encargado de decir que los vuelos internacionales están suspendidos, los vuelos internacionales Se mantienen acá en Venezuela. El gobierno de Venezuela le dio 48 horas a aquellas aerolíneas solamente que desde Europa hacia Venezuela y de Venezuela hacia Europa no suspendieron los vuelos, y está corriendo el tiempo de esas 48 horas para que reanuden los vuelos. De lo contrario, le quitarán las concesiones de acuerdo a la ley venezolana, y tendrán a partir de ese momento 5 días hábiles para responderle a los pasajeros que quedaron varados precisamente por la irresponsabilidad de estas aerolíneas que se decidieron plegarse al NOTAM o a la alerta de Estados Unidos, y que ellos también emitieron una alerta de supuestamente que Venezuela, el espacio aéreo era de riesgo. Así que todo esto formó parte del día de hoy y de esa defensa de la paz y la soberanía y la verdad de Venezuela. Nosotros, por supuesto, aquí seguimos. Seguimos muy atentos contigo, Madeleine, seguramente más adelante, muy atentos de todo el escenario en Venezuela. Nuestra compañera Madeleine García desde Caracas, Venezuela. Marquemos nosotros una pausa. Cuando regresemos, nos paran 4 días del día de 30 de noviembre, domingo, elecciones generales, donde se disputa no solamente la presidencia, sino también el Parlamento, los miembros al Parlacén y los consejos municipales. Ya rige el silencio electoral en medio de denuncias de un golpe electoral en marcha y también cuestionamientos al TREP. Los detalles al volver. Gracias por seguirnos en nuestra edición central. Vamos hasta Honduras. Entró en vigor el periodo de silencio electoral. Se refleja la seguridad y tranquilidad de las calles en todo el país. Vamos a enlazar por esta razón con nuestro corresponsal Karim Duarte para que nos amplíe detalles. Karim, ¿cuál es el panorama, sobre todo en medio de estas denuncias de un golpe electoral en marcha, la injerencia de Estados Unidos y otros hechos también que están siendo duramente cuestionados por el Partido Libre? Bienvenido. Hola, qué gusto saludarles desde Tegucigalpa, Honduras. Es muy importante y sobre todo muy bonito porque ha iniciado el silencio electoral
donde los aspirantes a un cargo de elección popular tienen que respetar estos 5 días, sobre todo para que el pueblo hondureño pueda tomar una decisión sin la manipulación. Recordemos que el bipartidismo es experto en presentar promesas vacías frente a un escenario político electoral que se ha visto lleno de injerencia por parte de los Estados Unidos, por parte de la Organización de los Estados Americanos, por parte de los congresistas de los Estados Unidos, por parte de la ONU, de la OEA. Al parecer, a toda la comunidad internacional le ha apetecido tomar decisiones y preocuparse por el proceso electoral que hasta este momento se ha visto entorpecido por el bipartidismo. Es muy importante porque se ha denunciado, como ya lo decían ustedes, este intento de un golpe electoral. Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro ha instruido tanto a las Fuerzas Armadas como al CNE de garantizar el proceso electoral de manera limpia y transparente, aun cuando ha presentado denuncias Rixi Moncada de que el sistema de transmisión de datos preliminares está hackeado y sobre todo está boicoteado. Recordemos que ella aseguró que van a ser respetuosos de la Constitución y de las leyes y van a esperar que se dé las actas y se cuenten todos los votos uno a uno y lleguen desde todo el interior del país para poderse presentar como virtual ganadora. Recordemos que hasta este momento las encuestas la favorecen. Sin embargo, en este momento es el silencio electoral lo que está predominando. Los candidatos a un cargo de elección popular solo pueden presentar en este momento sus propuestas de campaña. No pueden pedir el voto como lo tuvieron desde el tiempo del 1 de septiembre hasta el día de ayer. Solo pueden presentar estas propuestas de campaña. Sí pueden incitar al pueblo hondureño a que salga a las calles, pero no, como ya lo decíamos, también quien irrumpa esta disposición del Consejo Nacional Electoral y de la ley electoral podría enfrentarse a 40 salarios mínimos de sanción, es decir, unos 15,000 a 30,000 dólares. Es lo que está sucediendo en el territorio nacional. Si no hay consultas, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Seguimos muy atentos, Karim. Muchísimas gracias por este completo reporte que nos ofreces. Karim Duarte, nuestro compañero desde Honduras. A propósito de estas elecciones generales que vivirán los hondureños, más de 6 millones que están habilitados para ejercer su derecho ciudadano. Hay un ambiente preelectoral que además es con absoluta normalidad. Es lo que destacan también las autoridades y los ciudadanos que tienen esperanza de emitir su decisión para elegir de manera transparente a sus autoridades. Mientras tanto, el ejército ha desplegado a miles de efectivos para garantizar que los comicios se desarrollen en completa tranquilidad. Y desde Tegucigalpa recibimos el informe de nuestro compañero Roberto Hugo Presa. Hola Luis Francisco, Paola, muchísimas gracias. Es un gusto saludarles desde otro punto de Tegucigalpa. Esta ciudad que simboliza prácticamente lo que está ocurriendo en todo el país. A pocos días de la celebración de los comicios generales en este país centroamericano, en los que se va a elegir a un presidente o presidenta designados a la presidencia, que prácticamente en otros países son conocidos como vicepresidentes, también diputados del Congreso Nacional, alcaldes, consejos municipales y diputados del Parlamento Centroamericano. Les puedo confirmar que los hondureños viven en completa normalidad, la cotidianeidad de quienes trabajan, de quienes realizan diferentes actividades, prácticamente se vive en paz y en normalidad. Más temprano hablamos con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de este país y dijo a Telesur que son por lo menos 50,000 efectivos entre soldados y policías que serán desplegados, que ya están siendo desplegados incluso para garantizar que este proceso electoral se desarrolle en total tranquilidad. Esta es la nota que hemos preparado hoy aquí en Honduras. Los hondureños viven su día a día normalmente. El movimiento en las calles y en los comercios mantiene su ritmo cotidiano. Los ciudadanos están conscientes que el próximo domingo tienen una responsabilidad cívica y muchos esperan el día para ir a votar. Aquí ustedes ven que la gente está tranquila, aquí no hay nerviosismo, aquí no hay miedo. Aquí vamos a votar todos los hondureños por una democracia en paz y toda transparencia. Hay que mencionar también que muchas veces el tema de la mala información o cómo esta información llega al pueblo hondureño
llega con cierta, llamémosle, desinformación o contenido que no debería de llegar a ciertos hogares para desestabilizar, ¿no?, este proceso democrático que les pertenece a todos los hondureños. El ejército ha desplegado a miles de efectivos a nivel nacional. Pero la ley... Telesur habló en exclusiva con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, quien afirma que antes, durante y después de los comicios, las fuerzas de seguridad garantizarán la paz en Honduras. Contamos con 3 fuerzas, que es la Fuerza Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. Pero también tenemos un comando especial como es la Policía Militar del Orden Público. Nuestro papel en este momento es garantizar el libre sufragio. Igual en sí consiste en lo que es la custodia, la vigilancia, mientras el material electoral es transportado desde el centro logístico electoral, que es en las instalaciones del Infop aquí en Tegucigalpa, hasta lo que es las juntas receptoras de voto que están ubicadas en los centros de votación. Sí, esa es la ley. El jefe castrense restó importancia a especulaciones emitidas en un comunicado de la Embajada de Estados Unidos que advierte a sus ciudadanos posibles disturbios y cierres de calle el próximo domingo. Nosotros estamos preparados para toda esta fiesta nacional y vamos a garantizar, y yo he mencionado que llueve, truene o relampaguee, el 30 de noviembre, este domingo, estaremos realizando estas elecciones generales en paz, en tranquilidad, en seguridad, y usted tenga la seguridad de que las Fuerzas Armadas va a llevar sanos y salvos su voluntad popular hacia las autoridades del Consejo Nacional Electoral. El general Hernández reafirma la unidad del ejército, el papel apolítico y su misión constitucional de velar porque se respete la voluntad del pueblo hondureño que se exprese en las urnas. El alto jefe militar nos dijo que desde lunes y hasta el próximo viernes se va a concluir, ya el viernes se concluye el traslado, el resguardo de todos los paquetes electorales a los 18 departamentos del país y que la seguridad, la tranquilidad, la paz aquí en Honduras la garantiza el ejército. Es lo que tengo, compañeros, desde Tegucigalpa. Gracias, Roberto Hugo Presa, pendientes también de lo que sucede en esa nación centroamericana. Y bueno, justamente en Honduras, el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, reiteró la denuncia del Estado hondureño sobre una conspiración bipartidista que busca desconocer los resultados y perpetrar un fraude en el proceso democrático el próximo 30 de noviembre. Durante su participación en esta reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Ochoa ha pedido a este organismo respetar el derecho de la población a votar en paz y aceptar la decisión popular expresada en las urnas, aclarando que la petición de acompañamiento del Estado hondureño a este organismo no busca de ninguna manera sustituir la voluntad soberana del pueblo. También se subraya que esta medida debe desarrollarse con estricto apego a la soberanía nacional, al principio de autodeterminación de los pueblos y sobre todo a la igualdad entre los estados. En suma, lo que revelan estos audios, en voz de la consejera López Osorio, del diputado Tomás Zambrano y de un militar en servicio activo, es un esquema claramente descrito que abarca el manejo de los resultados preliminares, el uso de la conectividad y la activación coordinada de determinados observadores y organismos para desconocer las elecciones. Frente a estos hechos, el Estado de Honduras ha optado por la denuncia abierta, la puesta en conocimiento de estas pruebas ante el Ministerio Público y la transparencia ante la comunidad internacional como paso previo a la adopción de medidas institucionales destinadas a garantizar que el proceso electoral se desarrolle dentro del marco constitucional y con pleno respeto a la decisión del pueblo hondureño. El consejero del CNE de Honduras, Marlon Ochoa, destacó las acciones del Ejecutivo en apoyo al órgano electoral, poniendo a disposición a las Fuerzas Armadas para el resguardo del material electoral en aras de garantizar que el pueblo hondureño puede ejercer su derecho al voto. Como consejero del Consejo Nacional Electoral, deseo destacar que el Poder Ejecutivo de la República de Honduras ha actuado dentro de los límites de sus competencias en apoyo al órgano electoral. El gobierno ha puesto a disposición del Consejo Nacional Electoral a las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de su mandato constitucional en materia electoral en cuanto a custodia, transporte y vigilancia del material,
También ha puesto a disposición todos los vehículos del Estado necesarios para asegurar la distribución de las maletas electorales a nivel nacional y ha ejecutado obras de reparación y mejora en las instalaciones logísticas donde se preparan y organizan los materiales electorales. Esta colaboración se ha realizado respetando la independencia del órgano electoral, pero asumiendo el deber del Poder Ejecutivo de garantizar las condiciones materiales para que el pueblo pueda ejercer su derecho al voto. Marlon Ochoa ha ratificado que estos 22 audios que han sido presentados ante el Ministerio Público son una prueba flagrante, que además han sido sometidos a peritajes internacionales para determinar su veracidad. Así lo denunciaba también ante la OEA. La denuncia de la conspiración, la entrega de los audios al Ministerio Público y la apertura del proceso a la observación nacional e internacional son decisiones dirigidas a proteger el proceso electoral y a mantener informada a la comunidad internacional. Concluyo formulando un llamado respetuoso a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Honduras solicita acompañamiento y observación, no para sustituir la voluntad soberana del pueblo hondureño, sino para respaldar el derecho a nuestra ciudadanía a votar en paz y a que su decisión sea respetada. Pedimos que este acompañamiento se desarrolle en estricto apego a nuestra soberanía, el principio de autodeterminación de los pueblos y a la igualdad entre Estados. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se pronunció sobre otro lamentable escenario, el accidente ocurrido en el municipio de San José de Colinas, que dejó lamentablemente 8 fallecidos. Expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. A través de su red social, en su cuenta en X, la mandataria hondureña posteaba este mensaje: con profundo pesar recibo la noticia del trágico accidente ocurrido en San José de Colinas, en Santa Bárbara, que ha cobrado la vida de 8 personas y dejado varias heridas. A sus familias, amigos y a toda la comunidad les expreso mi solidaridad y mis oraciones en estos momentos de dolor. Desde el primer momento, dice la mandataria, gira instrucciones para que las instituciones competentes les brinden atención y acompañamiento y apoyo necesario a las víctimas y a sus seres queridos. Dios estará siempre con nosotros, posteaba la presidenta de Honduras. Y ante este trágico suceso se pudo observar cómo el candidato presidencial Salvador Nasralla asistió al funeral de una de las víctimas del accidente. Sin embargo, al percatarse de una presencia de una cámara de televisión, fingió llorar frente a ella. Una acción que evidencia cómo el candidato se aprovecha de la situación para politizar el evento y hacer campaña en un momento de delicadeza. Todo ello ante la prensa internacional. Hay que destacar que los medios hegemónicos elogiaron esta acción de Nasralla, resaltando su presunta amabilidad con los ciudadanos. Recordamos que Nasralla recientemente viajó a Estados Unidos para pedir sanciones contra su propio país, además de recibir el apoyo de líderes de ultraderecha mundial como la venezolana María Corina Machado. Y denuncia el incumplimiento de la ley electoral por parte de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien participó directamente con ese abrazo hacia el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en esta campaña de cierre, en una violación al artículo 15. Hay indicios, dice el Partido Libre y su candidata Rixi Moncada, inclusive que se habría hackeado el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, lo que está motivando también a sumar más denuncias dentro de este golpe electoral en marcha. Vamos a otro tema. En Argentina, grupos de la ultraderecha se muestran entusiasmados por las últimas actitudes del gobierno de Javier Milei, que fue a votar a favor de la tortura en las Naciones Unidas. Desde Buenos Aires, Fabián Restivo con más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en Argentina las acciones del presidente Javier Milei no caen en saco roto, como se dice por aquí. El gobierno y sus acólitos no dan puntadas sin hilo. ¿A qué nos referimos? Los grupos fascistas de derecha, de ultraderecha de Argentina, están realmente entusiasmados con que
el gobierno argentino haya votado en Naciones Unidas a favor de la tortura y que haya puesto como ministro por primera vez desde el inicio de la democracia a un militar como ministro de Defensa, cuyo padre fue acusado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura. No llegó a ser condenado porque murió antes. Y a esto le suma la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien actualmente no se habla, pero se sabe que era una asidua visitante de los represores que estaban cumpliendo penas por delitos contra los derechos humanos. Todo esto está confluyendo a una organización que fue creada en el 2005, que en su momento se llamaba Unidad de Promociones. ¿Quién conformaba Unidad de Promociones? Represores, militares en actividad, militares retirados y gente de extrema derecha que reivindica la última dictadura militar. Pues de ahí sale un grupo de mujeres que acaban de anunciar que van a hacer una marcha en la Plaza de Mayo con pañuelos negros. Esto es en clara contraposición a los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo. ¿Para qué van a marchar? Bueno, pretenden instalar que aquellos que fueron condenados por delitos lesa humanidad son presos políticos y por lo tanto van a pedir la liberación de estos presos y el final de juicios, que hay 2.200 que todavía están desarrollándose. Esto es lo que viene, después de una cosa a la otra, y ahora una marcha en Plaza de Mayo de quienes reivindican la última dictadura y que van a marchar con pañuelos negros. Esto es lo que tenemos por el momento y esta noticia está en desarrollo. Vamos a ver cómo transcurre más adelante. Sigo con ustedes. Gracias, Fabián Restivo. Y vamos a hablar de un tema que también poco se dice, pero que mucho se vive en todos los escenarios. Como cada año, el 25 de noviembre, el mundo también conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Un día para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el mundo y reclamar sobre todo la aplicación de políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en el año 1981, tras el asesinato de las 3 hermanas Mirabal en República Dominicana. Por su parte, también hay que decir que el 17 de noviembre, ya del año 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas designaba de manera formal esta fecha, 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Argentina ha informado que más de 25.000 mujeres son víctimas de violencia de parejas o exparejas en los últimos 4 años. A propósito de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Oficina de Violencia Argentina también reveló que este fenómeno no solo afecta a las víctimas, sino a sus hijos y en algunos casos a familiares. Detalló que el 65% de las afectadas denuncia la frecuencia de los episodios de agresión de manera diaria o semanal. Indicó que la edad promedio de las víctimas era de 36 a 39 y, por supuesto, 39% migrantes, con el fin de concientizar sobre la defensa de los derechos de la mujer, pues el Estado está tratando de alguna manera de concientizar este fenómeno y dar a las mujeres parte de justicia. Como vemos en estas imágenes, sigue la gente también clamando justicia por estas víctimas de la violencia contra la mujer. Otros datos relevantes también del informe de la Oficina de Violencia Doméstica que emite la Corte Suprema de Justicia en la Argentina evidencia que el 99%, hablamos de más de 24.770 mujeres, han logrado testificar, afirmando ser víctimas de algún tipo de violencia, sobre todo la psicológica. El 58% asegura que sufre violencia física, 39% violencia económica y 11% violencia sexual. El informe también recoge que el 79% de las agresiones se registran en lugares privados y el 53% de los casos, los agresores dejaron lesiones en los cuerpos de ellas. Otro tipo de violencia que también ha destacado este informe ha sido el incumplimiento de las obligaciones alimenticias en parejas, así como la apropiación, venta o destrucción de bienes. Esto está generando retraso también en los aportes económicos o la manutención hacia los hijos.
También el pueblo de Ecuador se ha movilizado en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Elena Rodríguez está con nosotros en directo para ampliarnos detalles. Elena, un panorama complejo también que sigue atravesando como una de las crisis, digámoslo así, el pueblo ecuatoriano. Hola Paola, hola Luis Francisco, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, por las calles de Quito miles de mujeres han marchado el día de hoy en memoria de las víctimas del femicidio y de lo que ellas califican como un sistema patriarcal que, junto al desmantelamiento del Estado, ha puesto a las víctimas precisamente en el centro de este conflicto. Tú decías, Ecuador atraviesa ahora mismo una crisis multidimensional. Entre esta crisis multidimensional destaca la seguridad, pero las mujeres han estado en el centro de esa crisis. Quiero mostrarles el altar que se levantó ahora mismo en la Plaza de Santo Domingo, a donde llegaron miles de mujeres que reivindican la memoria de quienes han caído, quienes han sido asesinadas, quienes no han vuelto. En lo que va de 2025, la situación de los femicidios en Ecuador alcanza cifras históricas. Según el colectivo Fundación Aldea, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025 se registraron 349 femicidios, lo que representa la cifra más alta desde que este delito fue tipificado en Ecuador. Esto equivale a una media aproximada de una mujer o niña asesinada cada 22 horas. Una mujer o una niña asesinada cada 22 horas. Estos datos también muestran un patrón territorial y de contexto muy marcado. De esos 349 femicidios, las provincias con mayor número de hechos fueron Guayas con 119 casos, Manabí con 61, Los Ríos con 40, El Oro con 33. Es decir, las provincias que están en la costa ecuatoriana, donde la violencia, la inseguridad han marcado este año y los últimos años, que han sido años difíciles con contextos violentos. Pero para hablar sobre lo que está pasando ahora mismo con las mujeres, quiero presentarles a Pilar Angulo. Ella es de la Coordinadora de Mujeres Negras. ¿Cómo llegan las mujeres ecuatorianas a este 25 de noviembre, Pilar? Con mucha tristeza y al mismo tiempo esperanza. Presumo que con esto que ganó el no, el gobierno se ponga a gobernar y haga como trabajos de prevención para la mujer, así también que se incremente políticas públicas para evitar más muertes de las mujeres, porque en Ecuador la violencia tiene rostro de mujer. Hemos escuchado entre las consignas que ustedes han lanzado en esta marcha, en esta manifestación, en este 25 de noviembre, y la denuncia ha sido que la violencia es patriarcal, pero también dicen es estructural, es de un sistema propio como el neoliberal. ¿Qué está pasando con el presidente Daniel Noboa, que, por ejemplo, eliminó el Ministerio de la Mujer? Sí, eso nos vino a perjudicar. Este gobierno, a pesar de que ha incrementado los impuestos, o sea, no ha habido respuestas en favor de las mujeres. Mejor las mujeres hemos recibido y sufrimos un retroceso. Un retroceso marcado el número de femicidios. Estamos hablando de 349, la cifra histórica más alta en lo que ha sido tipificado como un delito en el Código Penal ecuatoriano. Claro, y nosotros presumimos que son más, porque estas cifras que hace Aldea es de boca a boca de mujeres a nivel nacional, de las feministas que informan, que nos comunican los feminicidios que hay en las provincias, pero presumimos que son muchas más porque no estamos conectadas con la Fiscalía. Entonces ahí hay algunos vacíos y nos quedamos en la presunción que existen más femicidios. Muchísimas gracias. Como les decía, aquí las mujeres no solamente denuncian la violencia patriarcal, sino ellas dicen que se desnudan las violencias estructurales de un modelo neoliberal que precariza sus vidas, sus cuerpos, sus territorios. Denuncian, dicen que bajo el gobierno de Daniel Noboa el Estado ha sido desmantelado. Precisamente les narraba que, por ejemplo, por exigencia del Fondo Monetario Internacional, se fusionaron, lo digo con precisión, determinados ministerios, entre ellos el de la mujer, por lo que este desmantelamiento se traduce en la carencia de políticas públicas a favor de las mujeres, y ellas temen que la supresión de este ministerio, de esta cartera de Estado, haga que también incremente la violencia en contra de las mujeres.
quiero precisamente mostrarles este altar que se ha levantado. Hay decenas de velas encendidas en memoria de las víctimas de femicidio. La marcha estuvo encabezada precisamente por madres que reclaman justicia, verdad, reparación y no repetición. Hemos conversado con ellas, hemos caminado con ellas y lo que nos han dicho es que nada les devolverá a sus hijas. Sin embargo, ellas quieren que no haya más repetición, que ninguna otra madre pase por el dolor que ellas han pasado. Vamos a escucharlas brevemente. Nuestra cultura, nuestros indígenas, todo estamos perdiendo, todo estamos privatizando. Por nuestras hijas no nos vamos a cansar, vamos a estar aquí siguiendo, vigilantes de los procesos jurídicos. Nosotros estaremos vigilantes como madres, como hermanas, como amigas, como hijas. No queremos más víctimas, es por eso que tenemos que seguir luchando. No queremos más víctimas, ni una menos, vivas nos queremos. Han sido algunas de las consignas que hemos escuchado a lo largo de esta marcha que, como les decía, partió desde el Parque Elegido, avanzó por las calles del centro histórico de Quito y está ahora mismo en la Plaza de Santo Domingo denunciando estas violencias propias de un sistema patriarcal, pero como les decía, que va más allá, son violencias estructurales, también particulares de un modelo neoliberal. Paola. Gracias, Elena. Estamos pendientes también de lo que sucede en otras regiones de nuestra América Latina que sigue sufriendo esas altas tasas de violencia hacia las mujeres y las niñas. Chile también es otro de los escenarios en medio de una segunda vuelta presidencial que podría llevar al fascismo a esta silla y generar aún más un retroceso en las conquistas de los derechos de mujeres y niñas. Paola Dragnik nos amplía más detalles hasta ahora. Así es como están, un nuevo 25 de noviembre aquí en la Alameda, en Santiago de Chile, cuando además se percibe este ambiente en la posibilidad de que José Antonio Kast, el candidato republicano, pudiera ganar las elecciones el próximo 14 de diciembre, porque varios de los grandes temas que José Antonio Kast ha dicho públicamente que va a eliminar son derechos ya adquiridos por las mujeres chilenas, como por ejemplo el derecho a la interrupción de un embarazo en las 3 causales que contempla la ley. Una marcha de este 25 de noviembre importante justamente en este contexto político y con la contingencia que se dio hoy. La campaña que había diseñado el gobierno para este día fue vetada por el Consejo Nacional de Televisión diciendo que estamos en periodo electoral. Nunca antes habíamos vivido esto en Chile. Un adelanto de lo que podría ser el próximo gobierno, habrá que ver. Gracias a nuestra compañera Paola Dragnik. Vamos a México. Mujeres salieron también a las calles para conmemorar el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Desde Ciudad de México, Antonio Aranda estuvo allí. Nos comenta más detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues este 25 de noviembre, miles de mujeres han salido a conmemorar lo que es el Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Las calles de la Ciudad de México se han llenado de mujeres que han expresado principalmente el derecho que ellas tienen a vivir libres de toda violencia económica, vicaria, feminicida sobre todo. Durante esta manifestación, las mujeres han lanzado consignas que principalmente pretenden visibilizar la violencia que viven en el espacio público, en sus hogares, en sus trabajos y en prácticamente todos los lugares. Por eso es que este día su principal consigna es precisamente vivir una vida libre de violencia. Esta manifestación comenzó en lo que se le conocía antes como la Glorieta de Cristóbal Colón y hoy la han resignificado precisamente con el nombre de Glorieta de las Mujeres que Luchan. Desde ese punto salieron, avanzaron sobre la avenida Paseo de la Reforma y llegaron al Zócalo capitalino, donde realizan un mitin político. Más temprano por la mañana, precisamente en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum hacía un importante anuncio. Todos los gobernadores de los 32 estados de la República Mexicana se han sumado para que sea ya un delito, motivo de cárcel, el abuso sexual a las mujeres en el espacio público. Hasta aquí mi reporte.
Gracias, Antonio. Y hoy, 25 de noviembre, también un grito silencioso recorre las calles de Andalucía. Las mujeres se han vestido de negro y también con ello llevan un importante mensaje, este simbolismo para que no sigan siendo asesinadas. Forma parte de la historia que ha preparado nuestra compañera de labores, Lucía Muñoz. Bajo el ruido de la gentrificación, la caminata del silencio avanza entre decenas de turistas despistados en el centro de Málaga. Una fila de mujeres vestidas de negro que sostienen velas con los nombres de las asesinadas en España. Mercedes, sobreviviente de violencia machista, se ha sumado en un acto de memoria, duelo y de denuncia contra esta lacra. Lo primero, que fácil no es. Y cuando dice muchas veces, ¿pero por qué aguanta? ¿Por qué se queda? ¿Por qué...? No será tan malo cuando está ahí. No, es que en ese momento yo soy ahora la gente me ve, ay, empoderada, feminista, tal. Digo, sí, ahora, pero en ese momento no era yo. En ese momento estaba totalmente sometida, totalmente ridiculizada. Yo era una cosa que no servía nada más que para estar en la casa, para criar a los niños y ya está. El asesinato es solo la punta del iceberg de una violencia cada vez más presente. Según el Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España, el 23% de los hombres jóvenes cree que la violencia machista no existe o es un invento ideológico. El crecimiento de la extrema derecha entre los jóvenes trae consigo otros tipos de violencia. En redes se normaliza el odio y se ataca a mujeres por el simple hecho de serlo. Se ejerce a través de comentarios, en los que se cosifican, en los que se critica, o también otras mujeres también comentan, por ejemplo, diciendo no te han educado bien, o deberías ser más puritana, o deberías ser... Bueno, también hay acoso, ciberacoso, acoso telefónico. Rosa Guillén, 73 años, degollada por sus padres. Feminicidio íntimo, cifra oficial. Ni una asesinada más. El silencio se rompe con el nombre de cada una de las asesinadas que por un momento dejan de ser un número. En Andalucía, la Caminata del Silencio cumple 9 años. Esta iniciativa chilena, replicada aquí, denuncia este año también la violencia institucional, el fallo de los cribados en Andalucía del cáncer de mama y el genocidio en Palestina. Este año en la caminata nos preocupa especialmente el giro que de unos años a la actualidad a nivel político se está dando en toda Europa, a nivel internacional y ahora en España, ¿no? Un giro a la ultraderecha con discursos que niegan, ¿no? Discursos negacionistas de la violencia de género desde las tribunas públicas, y nos preocupa mucho pues que esto esté calando fuertemente en la sociedad y que también calen las políticas públicas. Según datos de la plataforma feminicidio.net, 94 mujeres han sido asesinadas en España por el hecho de ser mujeres desde el pasado 25 de noviembre, una cifra que dobla la del Gobierno de España, que tan solo reconoce a 45, ya que cifra a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 20 años después de la aprobación de la ley contra la violencia machista en España, la ciudadanía exige una revisión para incluir también otras violencias como la digital o también la sexual, incluso los discursos de odio crecientes desde la llegada de la extrema derecha. Lucía Muñoz Lucena y Francis González, Telesur, Andalucía, España. Bien, y con esto vamos a una breve pausa y a la vuelta en Enclave Mediática. El fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz, presentó su dimisión por un caso de revelación de datos relacionados al fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, caso polémico que agita la estructura política de ese país europeo. Pero ¿qué dicen los medios? Revisamos titulares a la vuelta en Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. En Enclave Mediática giramos la atención a España porque el fiscal general Álvaro García Ortiz ha presentado su renuncia luego de recibir una condena de 2 años de inhabilitación política más una alta suma en euros de multa
acusado de revelación de datos reservados relacionados con el fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero el panorama es mucho más complejo. Vamos a ver detalles en el contexto. El fiscal general de Estado de España presentó su renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños, acción que calificó como un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española. La renuncia se produce después de que el Tribunal Supremo condenara al funcionario a 2 años de inhabilitación política, sumado a la imposición de una multa por 7.200 euros, junto con una indemnización por 10.000 euros, al empresario Alberto González Amador, quien está siendo investigado por fraude de Hacienda junto con su esposa y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Pero las reacciones no se hicieron esperar. De inmediato, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, Pilar Alegría, acusó que el fallo del Tribunal Supremo se produjo sin la unanimidad que caracteriza al organismo, señalando que García Ortiz es un funcionario comprometido con la ley y el servicio público, por lo que obligarlo a su dimisión es inaceptable para la política española. Al mismo tiempo, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, llamó a movilizaciones pacíficas para defender la democracia ante el vulgar fallo del tribunal. Sin embargo, las propuestas de un nuevo fiscal no se hicieron esperar, y a estas alturas Teresa Peramato resuena para ocupar el cargo recién desocupado. Es importante destacar que en su juicio el ahora exfiscal negó haber filtrado a la prensa los correos en los que González Amador reconocía sus delitos. En el mismo juicio, los periodistas que declararon también negaron que su fuente fuese el exfuncionario, y aún así, una mayoría ultraderechista decidió condenarlo. Lo que ocurre hoy en España evidencia el juego de ajedrez político en donde los partidos de izquierda repudian la sentencia. Los abanderados por el ultraderechismo como Partido Popular y el Vox afirman que existe un plan de persecución política contra la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, todos sacando provecho de la situación y velando por sus propios intereses. Vamos a ver los titulares a propósito de este tema. Comienzo con El Mundo de España, que titula lo siguiente: el gobierno propone como nueva fiscal general del Estado a Teresa Peramato, especialista en violencia de género y aupada por Delgado y García Ortiz. Teresa Peramato Martín es fiscal de carrera con más de 35 años de experiencia, reconocida especialista en violencia de género, como nueva fiscal general del Estado en sustitución de Álvaro García Ortiz y luego de la renuncia por condena judicial de Martín, y ha sido impulsada en su trayectoria por Dolores Delgado y García Ortiz, quienes la han promovido a fiscal de sala, máxima categoría dentro de la carrera fiscal y miembro destacada de la Unión Progresista de Fiscales, de la cual fue presidenta. Vamos también al portal El País, que titula el fiscal general presenta su renuncia tras la condena del Supremo. Álvaro García Ortiz presentó así la dimisión al gobierno mediante una carta dirigida al ministro de Justicia, dice este medio, Félix Bolaño, en la que solicitó su cese al Consejo de Ministros antes de que el Tribunal Supremo ejecute la sentencia que le condena a los 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. En el escrito, Ortiz subraya su respeto a las resoluciones judiciales y su compromiso con la protección de la Fiscalía, afirmando haber servido fielmente a la institución con vocación de servicio público y lealtad institucional, dice El País a propósito de este escenario. Y concluimos con la página Monitoremos, que titula: el fiscal general presenta renuncia tras ser condenado por el Tribunal Supremo, y este medio comenta, además de la condena de 2 años de inhabilitación, el tribunal impuso a Álvaro García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, así como el abono de las costas procesales, incluidas las de acusación particular. El fallo contó con el voto discrepante de 2 magistrados, mientras que durante el juicio tanto Ortiz como los periodistas implicados negaron la filtración del correo del abogado de González Amador. La sentencia ha generado división política, el gobierno y sus aliados la critican, mientras que el Partido Popular y Vox la respaldaron. Así las cosas en España, muy atentos al escenario. Vamos a una breve pausa en nuestra edición central y a la vuelta toda la información deportiva con nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. No se retire.
Bienvenidos a nuestra sección deportiva en edición central. Y el día de hoy, 25 de noviembre, es un día de conmemorar a un futbolista grande de nuestra Latinoamérica como es Diego Armando Maradona, porque tal día como hoy, en el 2020, partió dejando un vacío inmenso en el fútbol mundial. Cada aniversario evoca su grandeza, recordando el genio que convirtió la pelota en símbolo eterno de pasión y de gloria. A 5 años de su partida, el Pelusa sigue siendo una leyenda que trasciende generaciones y fronteras. Su legado deportivo permanece indeleble en la historia de la selección argentina, especialmente en el Mundial de México 1986, donde lideró al equipo con actuaciones que aún se narran como epopeyas. Aquella Copa del Mundo lo consagró como símbolo de talento y coraje, capaz de transformar un partido en un relato épico. Pero el 10 fue más que un futbolista, se convirtió en referente social y cultural, en voz de los sectores populares y en una figura que unió multitudes. Su influencia trascendió el césped, inspirando a jóvenes futbolistas y dejando una huella imborrable en clubes como Boca Juniors, Barcelona y Napoli. Su estilo de juego, marcado por la creatividad y la pasión, se convirtió en sinónimo de identidad y esperanza para millones. Cada aniversario recuerda no solo al campeón mundial, sino al hombre que con virtudes y contradicciones transformó el deporte en un fenómeno social. El Pibe de Oro permanece como leyenda universal, cuya presencia se proyecta más allá del tiempo y las fronteras. Su legado, tejido entre goles inolvidables y gestos de humanidad, consolida a Diego Armando Maradona como una figura irrepetible en la historia del fútbol y en la memoria colectiva. Ahora revisemos algunas de las reacciones en las plataformas digitales por la conmemoración de los 5 años de la partida física de Diego Armando Maradona. La selección de Argentina publicó un emotivo video con el siguiente mensaje: Diego eterno, solo muere quien es olvidado, y a vos, Diego, te recordamos cada día a 5 años del paso de la inmortalidad de Diego Armando Maradona. Diego, ya pasaron 5 años, 5 que no podemos dejar atrás, como los 5 ingleses que dejaste vos, expresa el video en referencia a la mítica jugada del segundo gol de Maradona ante Inglaterra durante el partido de los cuartos de final del Mundial de México 1986. También en otros de los mensajes en las redes sociales encontramos: quien ama no olvida, publicó Newell's Old Boys, institución de la ciudad de Rosario, en la que el ídolo disputó algunos encuentros tras su regreso al fútbol argentino en 1993, junto a una foto de Maradona ahí ataviado con los colores rojo y negro del club. Continuamos con otro de los clubes icónicos del 10 del Pelusa, el Boca Juniors, que en su publicación expresó: pasan las personas, pasan los días, los meses y los años, todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu, expresaron desde el Ceneice junto a un video en las distintas personas que depositan flores en la estatua de Maradona ubicada dentro de la Bombonera, emblemático estadio del club. La Federación Suramericana de Fútbol, la Conmebol, también se sumó a la reacción por el aniversario de los 5 años del astro argentino con el siguiente mensaje: el pueblo no olvida a quien lo hizo feliz, Diego eterno. Y seguimos revisando. El equipo Napoli publicó: Diego, sos eterno. Cabe destacar que el Pibe de Oro jugó 7 temporadas desde 1984 hasta 1991 con el club italiano y logró una Copa Italia, una Supercopa Italiana y también una Copa de la UEFA. Y de esta manera, damas y caballeros, establecemos el final de la información deportiva. Muchas gracias por su atención y ahora nos vamos con nuestro segmento cultural.
Vamos a revisar en nuestro espacio cultural, en nuestra edición central, lo que se vive en Caracas. Ha iniciado de manera ya formal el segundo encuentro de este pensamiento estético en progreso. Es una cita que se desarrolla a partir de este 25 que culmina el 27 de este mes. La Sala 1 de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, la CELARC, es epicentro de este encuentro, organizado por el Instituto de las Artes de la Imagen y el espacio también, que plantea la reflexión de ideas como un eje central de las actividades que van a complementar una amplia, no solamente programación de la Sexta Bienal del Sur del Pueblos de Resistencia, también el pensamiento estético en progreso. Es un debate abierto para la introspección y la manera en la que se expresan también los pueblos y toman forma dentro de los procesos a través del arte. Una maravilla, ¿cierto? Para ello, en nuestros estudios se encuentra Nelson Ramírez de Arellano Condé, es cubano, nacido en Berlín en el año 1969. Ha dedicado toda su vida y su labor al desarrollo y la creación artística, sobre todo fotográfica, para el Caribe. Es curador también, es experto, es decir, tiene una amplia gama de trayectoria y esto forma parte también de su experiencia, que hoy se convierte en esa transmisión dentro de esta segunda etapa de este pensamiento estético. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte en Telesur. Muy bien, muchas gracias. Igual es un gran placer para mí. Hablando no solamente del desarrollo de esta segunda edición, sino sobre todo de tu experiencia. He leído mucho que te gusta intercambiar, sobre todo con artistas del sur global. ¿Por qué ese interés? Bueno, yo desde el 1 de marzo de 2020 dirijo la Bienal de La Habana, que es el evento más importante de las artes visuales en Cuba. Y es un evento que nace en 1984 justamente con el interés de proveer una plataforma horizontal para la comunicación y la difusión de los artistas de todo el sur global, ¿no? Enfocándose originalmente en la primera edición en Latinoamérica, pero ya inmediatamente desde la segunda, ya con una perspectiva totalmente internacional, La Habana privilegió la exhibición de obras de artistas de Asia, África, Medio Oriente, América Latina y el Caribe, tratando de dar justamente un espacio para las voces de estos artistas desde el sur, desde un espacio homólogo, digamos, en ese sentido, ¿no? Y justamente lo ha logrado, o sea, la Bienal de La Habana se ha convertido en un evento de trascendencia internacional justamente porque, a diferencia de otros eventos similares en países del sur, en vez de mirar al norte y tratar de reproducir los patrones dictados por Occidente, buscó la forma de privilegiar sus propios esquemas de desarrollo cultural, su propia visión hacia la diversidad de nuestros pueblos, ¿no? Y justamente en ese sentido, dirigiendo en la actualidad a la Bienal de La Habana, por supuesto mi mayor interés está centrado en hacer alianzas con todos los artistas e intelectuales y con todas las personas del sur global que puedan contribuir a la diversidad cultural a nivel internacional. Nelson, y en búsqueda también de esa amplitud, si vale el término, de esta Bienal, ¿qué quieres trascender? ¿Qué es el objetivo central que buscan con esta exposición que además se abre a distintos escenarios? ¿Qué vamos a poder apreciar también en medio de toda esta reflexión de un pensamiento estético que además forma parte de lo que trasciende también a través del arte, a través de la cultura, que forma en el fondo también parte de nuestra esencia como pueblo, ¿cierto? Definitivamente. Bueno, justamente explicaba de que la Bienal de La Habana es el primer evento desde el sur que reconoce los valores culturales de nuestros pueblos. Nuestros pueblos, después de haber pasado por un proceso difícil de descolonización, tuvieron, la mayoría de ellos, una reacción propia de la colonialidad, de tratar de reproducir esos cánones de los antiguos colonizadores, ¿no? Y justamente el aceptar nuestros valores, nuestra diferencia, nuestros propios recursos y valores, y también los que heredamos de Occidente, es una parte importante para liberarnos de esos atavismos, ¿no? La Bienal del Sur, en este caso, con ese lema, Pueblos en Resistencia, apostando por la diversidad cultural, justamente coincide con nuestra visión en la Bienal de La Habana también, de la importancia que tiene en la actualidad, para el futuro incluso de la humanidad. Yo muchas veces lo explico, utilizando algunas metáforas con respecto a los cultivos. La cultura promovida por la modernidad en Occidente ha ido cada vez más reduciendo su espectro de funcionamiento
limitando cada vez más la diversidad de las culturas, cada una de las culturas de los pueblos que forman Occidente, en favor de la cultura de masas y de una cultura de élite refinada como un producto específico para ese 1% de la población mundial que detenta el poder financiero, ¿no? Y justamente esto limita la variedad de esa cultura muchísimo y limita las respuestas de la humanidad en función de los posibles problemas que tuviéramos que enfrentar en cualquier escenario posible del futuro, ¿no? Justamente cuando tienes una gran diversidad de culturas, una gran diversidad de formas de entender la realidad, eres capaz de ofrecer una gran diversidad de respuestas a las soluciones a los problemas que pudiéramos tener como especie, incluso como seres humanos. Y esto también que forma parte no solamente del resguardo de nuestra cultura, que de alguna manera nos ayuda también a estar ligada a esa resistencia histórica de nuestros pueblos. Ustedes también tienen un carácter formativo y esto es esencial. ¿Dirigido a quiénes? Dirigido esencialmente a toda la humanidad. O sea, justamente nuestro interés no es únicamente mostrar a nuestros pueblos la importancia que tiene que reconozcamos nuestros valores, sino también mostrarle a Occidente la importancia que tiene que ellos reconozcan nuestros valores y también incluso que reconozcan los valores de su propia diversidad cultural, ¿no? Es, para mi juicio, y pienso que cualquier persona que lo piense un poco, un gran error, por ejemplo, para Europa, que Europa haya perdido sus trajes regionales, sus bailes, privilegiando una cultura de masa. Eso es un gran error y es un error que se puede solucionar. Nelson, quiero agradecerte por tu tiempo, por habernos acompañado en este pequeño espacio de cultura y sobre todo ayudarnos a entender lo importante que es no solamente la formación en cultura, sino la defensa de la misma, que forma parte de nuestra esencia, que está ligada a nuestras raíces. Hay que tener memoria histórica, sin lugar a dudas, pero hay que tener también arraigada la cultura para saber de dónde venimos y a dónde queremos ir. Gracias por habernos acompañado en nuestro espacio cultural aquí en nuestra edición central de Telesur. Muchas gracias. Finaliza nuestra edición central con esta entrevista. Por supuesto, también la invitación permanente para que estén atentos a nuestra multiplataforma, que en breve vamos a tener detalles de lo que va a ser el gran homenaje que se va a hacer en esta escalinata a la Universidad de La Habana, al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Los detalles, por supuesto, a través de nuestra pantalla. Sigan con nosotros.